Buenos días, muy buenos días, amigas y amigos de Domingo sin Estrés. Hoy es domingo 18 de diciembre. Y como siempre, un breve encuentro con el conocimiento y la reflexión para pasar un domingo menos estresado. Recuerden que cada domingo llegamos gracias a Francia A. Brick o Francia A. Valois, o pronunciado como corresponde en francés, Francia A. Valois. Ella es mortgage banker. Puede asesorarle y ayudarle en su préstamo hipotecario, sea por primera vez o porque quiera renegociar su préstamo. Francia le acompaña y le ayuda. Es una experta en cualquier estado de la Unión Americana. Sabe de hipotecas y puede darle la mejor asesoría para que usted tenga los mayores y los mejores beneficios. Bien, también gracias a la cooperativa Vega Real, una marca país y un ejemplo nacional. Y nuestros amigos del restaurante La Casa del Mar allá en Western, en el Bronx, una joya de restaurante. Quiero continuar hablando de estoicismo hoy. Me voy a centrar brevemente en algunos rasgos de Epicteto, el gran filósofo estoico que fue esclavo, nació en Turquía, pasó a Roma, allí enseñó, fundó una escuela y él había sido vendido. La palabra Epicteto quiere decir adquirido o traspasado o vendido. Él fue esclavo y aprendió filosofía y dejó un alumno que luego promovió sus ideas y sus escritos. Su alumno fue Flavio Arriano. Flavio Arriano nace entre el primer siglo de la era cristiana, del año 86 al año 175. En el año 108, él escribió las disertaciones o el manual más bien de Epicteto, que es Manual para la Vida, ¿no? Enquiridión, que es así en latín. Entonces, yo he tomado todo esto del libro que les he recomendado a ustedes, Cómo ser un estoico, de Massimo Pigliucci. Ya yo se lo enseñé el libro la semana pasada, se lo muestro nueva vez hoy. Es un libro formidable, no me canso de decirlo porque es muy práctico. Es un manual de vida. Y en estos 12 o 15 minutos yo quiero reflexionar sobre una parte del libro, la plegaria de la serenidad. ¿Qué es la plegaria de la serenidad? Probablemente el mejor consejo filosófico, puramente estoico, para vivir la vida, para afrontar la vida, sus vicisitudes, sus amarguras, su momento de baja y sus episodios también de amargura, de ansiedad, de sufrimiento, que es propio de nosotros los humanos. No es un libro egoísta, porque no se centra en el egoísmo individualista, para resolver mi problema y vivir como un príncipe. No, 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 no. Al contrario, el estoicismo ha sido asumido por revolucionarios, religiosos, no religiosos, agnósticos y cualquier persona que tenga la disposición de saber manejar y controlar las emociones y usar la razón lo mayormente posible. Por ejemplo, un estoico, Nelson Mandela. Un estoico, yo diría, excepcional. Pepe Mujica es un estoico. Simón Bolívar fue de alguna manera un estoico, pero un tremendo revolucionario, ¿no? Y un estoico de... Hay diferentes grados, ¿eh? Hay diferentes grados. Cuenta el gran filósofo del pueblo, cantor del pueblo, Facundo Cabral, que él estaba visitando a Jerusalén, iba para el Muro de las Lamentaciones, allí donde confluyen la cultura cristiana, el islam, el judaísmo a la vez, el Muro de las Lamentaciones, que es famosísimo, ¿no? Y que él iba por un escalón y de un momento a otro, son unos escalones de piedra, él como que tuvo un bajón y casi resbala y se choca con una señora. Y la mira de arriba abajo y le dice, tú a mí no me engañas. Y ella se queda asombrada, pero ¿qué pasó, señor? ¿Por qué me dice eso? Tú no me engañas, pero él le inquiere, ¿no? De manera poderosa.
Le dice ella, ¿por qué usted me dice eso? Y entonces él le responde, porque tú eres Jesucristo. Eso lo cuenta Facundo, ustedes lo han visto. ¿Quién era esa señora? La Madre Teresa. Una estoica de primera, ¿no? Pero en un grado superlativo. Y él la inquiere, la enfrenta y ella cree que como que es una ofensa y es un reconocimiento. Porque es una mujer que se dedicó toda su vida al servicio humano, de los niños sobre todo. Entonces hay una parábola también que yo se la quiero traer a ustedes. Hubo un rey, cuenta la leyenda, pues una leyenda, no estoy hablando de un relato, cuenta la leyenda que hubo un rey que tenía todo y estaba realizado. Vivía como rey, tal cual era. Pero tenía un hijo que era sumamente impaciente, intranquilo. No tenía sosiego. Y entonces el rey quería dejarlo y que él fuera su heredero, pero ¿cómo dejaba el reino en la mano de un insostenible que no tenía parada, no se detenía en ningún momento? Y siempre tenía una ansiedad encima que lo nublaba por completo. El rey cuenta que trató de buscar una forma, un lenguaje, porque el tipo no aceptaba consejo, no aceptaba encomienda de ningún tipo. Y era sumamente egocéntrico e impaciente. Y el rey convocó a un concurso de pintura, puso a sus serviles a que le buscaran los mejores pintores de la época, que pintaran el mejor cuadro, pero que fuera referente a la intranquilidad, al desasosiego, a la impaciencia, pero transmitiendo lo contrario. Un cuadro que reflejara de forma perfecta la paciencia humana. Pues se convocó al reino y fueron todos los pintores. Se pintaron cuadros de ángeles, se pintaron cuadros de paisajes, se pintaron cuadros del cielo, arcoíris, se pintaron cuadros de la noche, del atardecer, de las flores. Y cada vez más bonito y más representativo. Al final apareció un cuadro con un oleaje inmenso, un mar revuelto, proceloso, un mar totalmente en movimiento, en unas olas gigantescas. Y entonces el, el encargado por el rey le dice, pero ¿cómo trae este cuadro usted aquí? Sáqueme ese cuadro de aquí. Yo no quiero ese cuadro, si estamos buscando serenidad, estamos buscando paciencia. Y usted me trae este cuadro perturbable, con un oleaje intenso y con una intranquilidad. Y entonces el rey, que había visto todos los cuadros, le dice, no, déjame ese cuadro ahí. Pero majestad, mire que este tipo desobedeció la red, déjamelo ahí. Ocurre que el cuadro tenía todo ese oleaje inmenso y era en un risco, no era como un risco de piedra en el mar. Pero en una de las partes más bajas de las piedras, en medio de todo ese oleaje y de ese estremecimiento del mar intranquilo, había entonces abajo de la roca un pequeño nido con un ave allí resguardada, que por la protección de la piedra, el agua ni el viento podía llegar. Entonces el rey le dijo, y entonces cuando el rey ve y le dice, observa el cuadro bien, el ayudante del rey no lo percibía, pero el rey sí lo vio. Y le dijo, mira, en medio de ese oleaje, de ese infortunio, de esa tumultuosa condición, abajo, fíjate cómo esa pequeña avecilla tiene su nido y está tranquila. Con esto quería decir que aún en medio de la tranquilidad, en medio de la intranquilidad y del más ruidoso momento de la vida, hay un espacio para el sosiego, para la tranquilidad, para la paz interior. Ahí estaba el nidito, resguardado y protegido. Esa anécdota es de un neurocientífico, neuroético, que yo la recogí.
Es decir, en medio del tumulto, del ruido, del oleaje inmenso, del asedio, de la intranquilidad, de la turbamulta, hay un espacio bajo para la paciencia, que era lo que le faltaba al hijo del rey. En conclusión, el ser humano busca la paciencia, busca la tranquilidad, busca la paz, y que es probablemente el tesoro más preciado. A veces no nos damos ni cuenta. Massimo Pigliucci cuenta en el Cómo ser un estoico, que en la película Matadero 5, que es una película del año 69 de Kurt Vonnegut, él fue a verla y allí fue que conoció a Billy, el protagonista, y el medallón que contenía la plegaria de la paciencia, el resumen de la plegaria de la paciencia. La plegaria de la paciencia realmente es propia del estoicismo, religioso o no religioso, revolucionario o no revolucionario, porque aún en medio de la guerra, de la revolución, de las utopías, tiene que tener la serenidad suficiente, la serenidad, la paciencia suficiente para la claridad de las ideas y de los planes. Entonces, la plegaria de la paciencia es probablemente el mejor consejo filosófico personal. ¿Qué es la plegaria de la paciencia? Dice Massimo Pigliucci que la conoció en esa película, porque Billy busca la serenidad y entonces se encuentra con el medallón, con el cuadro, que al final se le atribuye a un teólogo, filósofo y político de origen alemán llamado Reinhold Niebuhr. Y eso en los años 30, 34, 35 del siglo XX. Lo que ordena la plegaria de la paciencia es hacer el mejor uso posible de lo que está en tu poder y tomar el resto como acontezca, como está en la naturaleza. Porque la cosa que tú no puedes cambiar, por ejemplo, como la muerte, el sufrimiento en un momento, el dolor, la desaparición de alguien que se te fue, que se te murió, la impotencia de llevar a cabo algunas cosas que te resultan imposibles, una enfermedad que se presenta. Tú tienes que afrontarlo. Si te desespera, si te desequilibra, es un derrumbe. Aún el momento más crítico, más dramático, tú tienes que tener esa dosis momentánea, ese nido escondido debajo de la roca, en medio del oleaje inmenso. Tú tienes que sacarlo, porque si no se derrumba todo y afectará todo. Entonces, hacer el mejor uso posible de lo que está en tu poder y tu alcance y tomar el resto como acontezca, es porque las cosas que no podemos cambiar, no podemos cambiarlas. Yo no puedo ser Marlon Brando, ni puedo ser Barribón. Aunque la ilusión me asaltara, no puede ser, porque no está en mi dominio, no está en mi poder. No puedo ser Pablo Neruda, ni Rubén Darío, ni Lorca, aunque lo admire muchísimo y sienta devoción por ello. Y me encanta la poesía, pero no puedo escribirla. Entonces no puedo centrarme obsesivamente en que quiero escribir un poema a ese nivel cuando sé que no, que eso me es un imposible. En fin, la serenidad y la paciencia tiene el mejor consejo. ¿Religioso o no religioso? ¿Estoico o no estoico? ¿Agnóstico, revolucionario, utópico, el que usted quiera? Serenidad para aceptar aquello que no puedo cambiar. 2. Fortaleza para cambiar las cosas que están en mi poder cambiar. Y sabiduría para entender la diferencia entre ambos. Sabiduría para entender la diferencia, que es lo que nos falta a la mayoría cuando nos borramos y nos onubilamos. La filosofía estoica es demasiado práctica, es día a día, es vida misma, es calle misma. Por eso tiene tanto valor. Para mí, ¿no? Es biológica, es psicológica, es social, es cultural, es antropológica. Es una mezcla de todo. Por lo tanto, cuando yo pido serenidad para aceptar la cosa que no puedo cambiar, no puedo cambiar la muerte, que mi madre muriera, que desapareciera o que se presente, que sabe Dios qué cosa. Fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar, porque
Hay cosas que sí están en mi poder cambiar. El orden social, ayudar a mejorar el sistema político. Eso está en mi poder. Claro, requiere muchas más personas en poder. Pero está en mi poder yo participar en política, ayudar a mejorar, defender los derechos, luchar contra la injusticia. Pero eso está en mi poder con un gran esfuerzo y una gran fortaleza. Ahora yo tengo que establecer la diferencia entre aquello que no puedo cambiar ni transformar y aquello que sí está bajo mi dominio hacerlo. Eso es el consejo fundamental de la filosofía estoica. Por eso el mejor consejo filosófico radica en la plegaria de la serenidad, que para la mayoría de la gente de origen de Epíteto, el esclavo formidable que fue poeta, que fue filósofo y que inspiró incluso a Marcos Aurelio, el emperador filósofo sabio, y al mismo, diríamos que Séneca es el otro, porque hablamos de la trilogía Séneca, Marco Aurelio y Epicteto. Yo con esto no estoy hablando de una posición egoísta, personalista, aislada, pero hay un momento en que necesitamos, y estoy conversándolo, como un espacio de soledad común a mí. Planificar, ordenar las cosas que voy a hacer, pensarla bien, la toma de decisiones, los proyectos, los planes, las empresas personales. Requieren de ese sosiego y de esa calma sapiencial de la sabiduría, que solo se logra en ese momento pequeñito de contemplación, de reflexión interior. Y eso es lo que hace el estoicismo. Limpiar la razón, desbrozarla, ¿no? Sacarle la maleza para que pueda ver el camino del juicio claro. Eso es indispensable para todo. Para mantener la familia como para hacer una revolución en la nación. Así es el estoicismo. El mejor consejo filosófico es saber aprovechar esa plegaria de la serenidad que debe de acompañarnos en todo momento. Esto solo fue una pequeñísima reflexión sobre el vasto campo de la filosofía estoica que seguiré discutiendo con todos ustedes. Gracias Francia A. Valois o Francia A. Valois, Francia A. Brick, Mortgage Banker. Llámela al 718-344-0819. Ella le acompaña para cualquier diligencia de su préstamo hipotecario, para su casa, por ejemplo. También la cooperativa Vega Real, una marca país y un ejemplo nacional, y el restaurante La Casa del Mar, una joya de restaurante allá en Western, en el Bronx. Nos vemos mañana lunes, Dios mediante.